Hablaremos también sobre lo que es la clínica o cómo vamos a evaluar. Primero, si hay alteraciones motoras, sensitivas, incluso la afectación de los reflejos. Ok, recordemos que el diagnóstico suele ser fácil y podemos evaluarlo tanto de los miembros superiores, miembros inferiores y sensibilidad. Exploramos la función motora aplicando la escala de Danis u otras escalas y la evaluación sensitiva. Ok, la disminución de los puntos o la aplicación y evaluación de la escala de sensibilidad. Generalmente llega el paciente con neuro, paciente con alguna neuropraxia, con una clínica motora, bien sea una paresia o parálisis de la extremidad involucrada, ¿ok? Puede estar presente después que se haya obstruido el paso de la conducción nerviosa, algo sensitivo, una clínica, puede existir cualquier tipo de alteración, incluyendo dolor, parestesia, hiperestesia, hipoestesia, anestesia o hiperpatía. Reflexia muscular profunda, hay ausencia o disminución de los reflejos neuropáticos, incluso, signos de hiperexcitabilidad de la unidad motora, entre ellos calambres y rara vez puede presentar el paciente alguna fasciculación. Hay otros estudios que podemos evaluar a través de una electromiografía, dependiendo del grado de inervación, el grado de inervación del músculo parético, ¿ok? Para ubicar bien la lesión, la extensión y la evaluación de la patología. El tratamiento podemos ubicarlo si es conservador o quirúrgico, dependiendo del diagnóstico, de la naturaleza de la lesión y de la gravedad de ella misma. Generalmente cuando es un tratamiento de lesiones hay que evaluar si el tratamiento tiene que ser conservador, evaluando la indemnidad de tejido, ¿ok? O si es quirúrgico, dependiendo de la severidad. Factores que incluye o influye la decisión quirúrgica, el mecanismo de la lesión, el tiempo transcurrido entre la lesión y el tratamiento, el carácter de la herida, si están limpias o contaminadas, si existe cobertura adecuada de partes blandas o no, o si hay presencia de lesiones concomitantes de tipo nervioso. Vemos si una reparación primaria, reparaciones secundarias o cualquier otro tipo de reparación que ya vamos a ver a continuación. Hay variedad, también injertos nerviosos, ok, que esto va a depender del grado de la lesión según las escalas evaluadas anteriormente. Las neuropatías se dividen dependiendo del nervio y el sitio anatómico de la lesión, ¿ok? Vemos una clasificación de las neuropatías. En este caso vamos a hablar de la mayoría de ellas, sobre todo el túnel del carpo, que es una de las patologías frecuentes, y bueno, hasta el síndrome del túnel tarsal. Repasando anatómicamente, el plexo braquial, esta es una estructura nerviosa que vamos a localizar en la base del cuello y la fosa axilar y es responsable de inervación muscular cutánea de miembros superiores y de la parte torácica. Hay una anastomosis, ¿ok? De las ramas primarias anteriores de los nervios cervicales que va de C5, C6, C7, C8, T1 con aporte instantáneo de C4 y T2. Se ubica aproximadamente, como habíamos hablado, el cuello, la axila y en el brazo. El plexo braquial hay un plexo prefijado cuando la raíz superior es C4 y hay una raíz inferior de C8. En el plexo braquial posfijado cuando la raíz nerviosa más superior proviene de la C6 y la más inferior proviene de la T2. El plexo braquial, bueno, como vemos, es responsable de la inervación muscular y cutánea del miembro superior, con excepción del músculo trapecio. Aquí es encargado de inervar lo que son las raíces nerviosas, tanto de los músculos de miembros superiores, parte del cuello y algunas a nivel torácico. En este caso, el nervio mediano nace en los fascículos mediales y laterales del plexo braquial, lo que hace la pronación del brazo, la flexión de la muñeca y la flexión de los dedos de la mano, oposición del pulgar y la flexión metacarpofalángica del dedo índice y medio. Las causas de la neuritis del nervio mediano, lesión penetrante, fracturas supracondilias del húmero, fractura del cúbito, lesiones isquémicas de Volkmann, síndrome del túnel carpiano, síndrome del pronador, incluso el síndrome del nervio intraóseo anterior. Vemos cuando una lesión primaria compromete los músculos flexores de la muñeca y los dedos, excepto el flexor cuarto y quinto dedo, mano de predicador, el cerrar el puño, ok, pérdida de posición del pulgar, y cuando hay una lesión distal, una pérdida de posición del pulgar, garra media o extender la mano. También se caracteriza porque pierde la sensibilidad. En cuanto al síndrome del túnel carpiano, es idiopático, ¿ok? Generalmente puede ser causa del hipotiroidismo, diabetes, amiloidosis, traumas, tumores, insuficiencia cardíaca, incluso los pacientes con mixedema, insuficiencia renal y algunas pacientes embarazadas. Es un atrapamiento de nervios periféricos, el más frecuente. El espacio es atravesado por el nervio mediano, con 8 tendones flexores de los dedos, flexor propio del pulgar, y bueno, generalmente es retención de líquido y esto puede conllevar a la compresión. ¿Qué me va a causar el paciente con síndrome de túnel carpiano? Entumecimiento, lo que llaman ellos hormigueo o adormecimiento. Puede presentarse, se observa en las noches e incluso el paciente se despierta
lesión de dedos, pueden hincharse, inflamarse, dolor y al paciente le caen los objetos de la mano instantáneamente. Es necesario hacer de lo que es algunos tests donde vamos el signo de Palem, que es provocación de la sintomatología mediante la flexión de las muñecas durante 1 minuto, la presión digital, 60 segundos sobre ligamento transverso reproduce la sintomatología del paciente. Aquí vemos el signo del TINEL, que lo que se hace es percutir el, sobre el ligamento y transverso, y para el paciente va a presentar el dolor como vamos a ver en el video. De la muñeca o sobre el ligamento transverso. Y esto le va a causar una sensación muy dolorosa al paciente, es muy negativo. Y la parestesia, dolor, hormigueo, todo aquello. También está el test del esfingomanómetro, que si este se insufla por encima de la presión sistólica, el paciente va a producir los síntomas en 1 minuto. Bueno, la electromiografía de la prueba confirmatoria cuantifica el grado de atrapamiento, podemos hacer de leve, moderado, grave, además, complementándolo, hacemos rayos X, electromiografía, estudios de patologías generales, vemos la aparición generalmente es de un hormigueo corriente irradiado a una zona autónoma del nervio, provocando la percusión del tronco por debajo del punto de lesión, y bueno, la velocidad de regeneración es de 3 milímetros diarios, en el caso de la recuperación espontánea de 1 milímetro diario, en caso de sutura nerviosa o injerto. Esto es más sobre todo en forma general. El tratamiento para el síndrome del túnel carpiano, la férula en ligera extensión, tratar la enfermedad de la base, modificaciones de la actividad física, inyecciones de esteroides a nivel del túnel carpiano, y cuando realmente fracasa todo lo que ya le mencioné anteriormente, bueno, el tratamiento definitivo es la sección quirúrgica ligamento transverso anterior del carpo y bueno, generalmente es buen pronóstico. También tenemos el síndrome del pronador, es una compresión de atrapamiento del nervio mediano, generalmente es por traumas, anormalidades congénitas, hipertrofia del músculo y bueno, dolor y entumecimiento de aspecto lateral del codo, antebrazo y muñeca y la debilidad muscular. Hay una compresión sobre el nervio intraóseo anterior, del nervio, por cabeza profunda y pronador redondo, origen del flexor digital, superficie palmar profunda, flexor radial del carpo. La causa igual, tratamiento, compresión por hematomas o algunas masas. Aquí clínicamente, ¿cómo podemos evaluar al paciente? Él no va a poder flexionar la articulación interfalángica al pulgar y él no va a poder formar la O, sino él va a hacer esto en vez de esto. Esto es por el dolor que va a causarle al hacer esa actividad. El nervio radial procede fascículos posteriores del plexo braquial, extensión del codo, muñeca y dedo, supinación del antebrazo, bueno. Esto generalmente va a causar lo más común es por compresión del nervio en la axila, causa fracturas del número del eje medio, el uso de muletas, sobre todo estos pacientes, y dormir con los brazos sobre la silla, como vemos aquí, sobre todo los pacientes alcohólicos que puede suceder. El paciente no puede extender el codo, muñeca caída, no puede extender los dedos y hay pérdida de la sensibilidad. Esto se denomina, como vemos en el video, una parálisis muy alta, del nervio medial, del nervio radial. En la parálisis del nervio radial, bueno, las causas, fracturas del húmero, presentación clínica, una muñeca caída, debilidad por extender dedos y un déficit sensorial. El diagnóstico, rayos X, detectar o descartar fracturas, resonancias magnéticas como lipomas y ganglios y electromiografía. Generalmente la electromiografía es algo característico y es lo que me va a orientar a mí. La inyección de cortisona, anestésicos locales para diferenciar la epicondilitis lateral se puede resolver, puede mejorar y podemos hacer el diagnóstico diferencial. En miembro inferior, el síndrome del nervio interóseo posterior, eso nos va a ayudar. Sobre todo es necesario hacer la resonancia magnética para delinear las masas, sobre todo alrededor del nervio, y tenemos que hacer diagnósticos diferenciales para evaluar y ver. Sobre todo los estudios de condición es causado por lipomas, radiculopatías cervicales, neuropatías periféricas, entre otros. En el síndrome de Waardenburg es un atrapamiento de la rama superficial del nervio radial. Y bueno, sus causas las mismas anteriormente ya mencionadas.